Tenemos que la albañilería, pues, es el sistema, como les había dicho, es un sistema estructural que más se utiliza aquí en el Perú y también en Sudamérica. Sobre todo para la construcción de viviendas en zonas urbanas, ¿no? Dedicado solamente específico para viviendas. Y entonces está dedicado más que todo de ladrillo, de arcilla, ¿no? Y hay otros tipos también de, de bloques, ¿no? Que puede ser de cemento. Entonces se derivan y ya se va a tratar más adelante. Tato. Nos dice también que más del 43% de las viviendas son construidas con este sistema estructural. Entonces, a través también nosotros de la experiencia de los sismos, tanto del 2001, ¿no? En Atico, en Arequipa, y también del Pisco de 2007, ¿no? Lo cual se hicieron de parte de la normativa de 070 eh, ejemplos de cómo las fallas eh, provocan a que la normativa y las exigencias sean aún mayores. Entonces, fueron la principal daño de que no existía, ¿no? Un control de calidad adecuado durante esta etapa constructiva y había una deficiente configuración estructural. Entonces, el construir una vivienda sin seguir las normas de diseño sísmicos y las normas de diseños también de albañilería y las demás recomendaciones puede producir daño estructural, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una vivienda, ¿no? De, por ejemplo, que se está construyendo, sabemos que la albañilería confinada, entonces vamos a hablar más adelante sobre esto. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente, como dice el tema, albañilería confinada. Sabemos que también hay albañilería armada, ¿no? Significa ladrillo confinada, bueno, es un sistema de construcción donde los muros están hechos de ladrillo King Kong en su mayoría, ¿no? Porque el ladrillo King Kong pertenece al ladrillo industrial, pero sabemos que también hay el ladrillo artesanal, que ya no se recomienda mucho, pero lo siguen utilizando, entonces la normativa también da la opción de que se utiliza, pero con ciertas medidas, ¿no? Y están encerrados entre columnas, vigas, ¿no? Y en los primeros pisos por el sobrecimiento, ¿no? Conforma todo esto, ¿no? Todo esto es el sistema estructural. Muro, las columnas de confinamiento y las vigas de amarre o solera. Además también que conformando todo esto con el sobrecimiento va a tener una buena resistencia sísmica. Entonces está apto para que soporte cargas sísmicas. Y lo importante también, ¿no? Que es económica también. Pero eso también tiene ciertas características que debe cumplir. Y nos recomienda, según la norma de 070, que solamente se construye hasta 5 niveles, solamente. ¿Y cuáles son las siguientes características? Por ejemplo, ¿qué es lo que debe tener esta albañilería, este sistema estructural para que tenga las dos funciones básicas que es necesaria, ¿no? Que resista las fuerzas sísmicas y sobre todo que sea económica, a diferencia de un sistema de concreto armado, que por ejemplo tenga primeramente una planta típica, ¿no? Que tanto la distribución de los ambientes del primer nivel continúen también en el segundo nivel, ¿no? ¿Con qué fin? De que los muros que se comienzan en el primer nivel continúen hasta el último nivel que se va a construir. ¿Qué, qué más? Que por ejemplo el cimiento corrido, si son de 2 niveles, en 5 niveles se usa zapata corrida, ¿no? Es una zapata corrida ya reforzada. Se recomienda usar el ladrillo King Kong, ¿no? El industrial, de 18 huecos, ¿no? Con las medidas estándar de 23, 19 por 9. No se puede hacer modificaciones posteriores. Es, eso se debe respetar siempre. Como se sabe que se recomienda para un sistema de albañilería que sea una planta típica, entonces no se puede hacer modificación. A diferencia si fuera un sistema de concreto armado, ¿no? Sea porticado dual, donde solamente las cargas sísmicas que funcionan, los elementos estructurales son la losa, columnas y vigas. Muros no. Entonces, los muros se pueden modificar, ¿no? Se puede modificar de un ambiente, pasar a otro ambiente. Pero en este caso no. En este caso, sobre todo los muros portantes se tienen que respetar. Fuera tabiquería, ahí sí, pero en este caso no. Entonces, si hay modificaciones, pierde su sistema y puede ser que ante eventos sísmicos o ante también carga de gravedad, fallen, ¿no? Comienzan a aparecer las grietas. ¿Qué más? Se utilizan los aligerada, ¿no? Típico, siempre los aligerada en este sistema de linearía. En algunos casos se puede utilizar los maciza, ¿no? Ya se hablará más adelante por qué se puede utilizar los maciza. Bueno, les adelanto, los maciza se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de que
tengamos, por ejemplo, una batería, ¿no? Como se le dice en obra de un baño, una cocina, entonces esté repleto de tuberías, lo cual no deja, cortan, ¿no? Las viguetas de la losa aligerada, entonces se tiene la opción de colocarle todo de concreto, ¿no? Reforzado, y esa es la otra opción. La otra opción es que se le puede hacer losa aligerada, o se le hace encima la losa aligerada, y ¿no? Se le hace un contrapiso, se le puede llenar, es otra opción. Y sobre todo, lo más importante, los muros portantes, ¿no? Los muros portantes es lo que va a hacer que nuestro sistema estructural funcione como está. Entonces, ¿qué es lo que conforma un sistema de albañilería confinada, ¿no? Como les ha dicho, vigas, que son vigas de amarre, vigas soleras, la losa aligerada, los muros, las columnas de confinamiento y la cimentación, ¿no? Sobre todo típico, los cimientos corridos. ¿Cuál es la ventaja? ¿No? Como les ha dicho, son más económicos que otros sistemas constructivos de muros reforzados. Son económicos. No requiere de mano de obra calificada, ¿no? Porque sabemos que es un material que se utiliza desde muchos años atrás, pero siempre y cuando también nosotros, con la normativa que va cambiando y también con las experiencias de los sismos, que cada tiempo tengamos nuevos métodos de construcción, ¿no? Que se van a hablar más adelante también, y eso invocarlos también a los maestros, los operarios que son, aún así sean mano de obra calificada, siempre dándoles a entender nuevos métodos de construcción. También que es muy práctico para su construcción, ¿no? Es muy, muy práctico, es sencillo, se sabe el proceso constructivo que se debe realizar, ¿no? Y es mucho más rápido. Desventaja, por ejemplo, la distancia máxima entre confinamientos verticales, ¿no? Hablamos de columna a columna, deben ser 2 veces la distancia que existe entre los confinamientos verticales, ¿no? O hablando de números, puede ser de 3 metros, 3,5 metros, ¿no? Máximo, a diferencia de si optamos por otros sistemas, ¿no? Podemos nosotros utilizar espacios más grandes, ¿no? Las distancias entre columnas puede ser más grande, ¿no? Y eso va a derivar que nuestra viga peraltada sea un poco más, eh, un poco más grande. Y otra desventaja es que solamente se puede utilizar hasta 5 niveles, ¿no? Hasta 5 niveles. La mayoría son plantas típicas, ¿no? Entonces lo importante, para optar por un sistema de minería confinada, tiene que ser hasta 5 niveles, las plantas tienen que ser típicas, los muros se tienen que respetar y no se deben hacer ninguna modificación, ¿no? Esas son las principales que tenemos que optar para nosotros, optar por este sistema, ¿no? Todo comienza desde la arquitectura, si se puede utilizar la arquitectura o se puede hacer otro sistema, ¿no? Pero siempre es recomendable para viviendas utilizar este sistema, es mucho más económico, ¿no? Que utilizar pórticos, ¿no? En caso que sí, hay a veces que dentro del sistema, ¿no? Existe el sistema mixto, que no se recomienda, pero bueno, en algunos casos se tiene que utilizar por tema de arquitectura. Sabemos que ahora la arquitectura eh, nos da espacios amplios, ¿no? Eh, requieren columnas nada más en los extremos, nada del centro. Entonces es muy difícil a veces optar, pero siempre como digamos, todo empieza también del cliente. Entonces proponerle, ¿no? Si quiere una casa que sea económica, entonces tenemos que dar la opción de que las plantas tienen que ser típicas, que no se puede hacer modificaciones, que los muros que están en el primer nivel tienen que estar hasta el nivel donde cabe. Nada de que solamente en el primer nivel tenga muros de albañilería de King Kong y el segundo nivel tenga puro pandereta. Es una mala práctica que como muchos ya saben, ¿no? Y otros que no, siempre es bueno invocarles. Vamos a ver, por ejemplo, la clasificación, lo que le había dicho. Ahí la clasificación de, primero, por ejemplo, pues, su función, portantes y no portantes. No, los portantes son diseñados y construidos para transmitir las cargas verticales y horizontales y también eh, eh, soportar las fuerzas sísmicas. Y los no portantes son tabiquerías. No es el muro diseñado y construido solo aparentemente para separar ambientes, nada más. Solamente solo quedan en el primer piso, no continúan. No necesitan una viga de amarre, ¿no? Pero sí necesitan para estabilizar, ¿no? Necesitan unas columnetas, viguetas, ¿no? Para estabilización mejor.
¿no? Se le conoce también como parapetos, tabiques. Según el esfuerzo, ¿no? Albañilería simple, confinada y armada, ¿no? En ese caso estamos hablando de albañilería de confinada. La simple, la que no lleva refuerzo. La confinada, como lo habíamos dicho, reforzada con elementos de confinamiento, vigas, losas, columnas. Y la armada, que son armaduras que tienen acero de refuerzo al interior del muro, ¿no? Que es otro tema muy aparte también. Según el asentado también, en este caso tenemos el muro de cabeza, el muro de soga y el muro de canto, ¿no? En esta imagen es el muro de soga. eh, en esta imagen está de cabeza y en esta imagen de cabeza y este es de canto, ¿no? La típica que se utiliza es de cabeza y de canto, ¿no? Eh, Podrían decir, pero ¿cuándo optar un muro de cabeza, un muro de un muro de soga o de canto? Va a depender también del diseño, ¿no? De la densidad que se requiera en los muros, ¿no? Por ejemplo, en una dirección me cumple la densidad de muros, pero en la otra dirección carece de muros portantes. Entonces, para tener una densidad mejor y pueda soportar la fuerza sísmica, entonces optamos por un muro de cabeza, ¿no? Nos da más densidad y por lo tanto más rigidez. Entonces, vamos a los elementos estructurales, ¿no? Vamos a hablar de cada elemento estructural, pero hablemos, por ejemplo, de la transmisión de cargas, ¿no? ¿Cómo funciona en este caso transmisión de cargas? ¿Cómo se transmiten las cargas? Sabemos que en sistema de concreto armados se transmite de la diferente manera, desde la losa a las vigas, de las vigas a las columnas y las columnas a las zapatas, ¿no? O otro tipo de cimentación. En este caso, tenemos la losa o el techo, lo transmiten a las vigas soleras o de amarre, y lo transmiten a los muros, ¿no? Los muros, entonces lo van a transmitir al sobrecimiento y del sobrecimiento lo van a transmitir al cimiento corrido, ¿no? Así funciona en este caso el sistema de albañilería confinada, la transmisión de cargas, ¿no? Todo lo que conforma, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos hablado de la losa aligerada, que está conformada de viguetas de concreto armado, ¿no? Por ejemplo, el mortero para las juntas, para el asentado de ladrillo. Y vamos a ver las juntas horizontales, verticales. Hablamos de sobrecimiento, puede ser sobrecimiento simple o sobrecimiento reforzado, ¿no? Lo hablaremos también. Y la cimentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, unión viga-columna, ¿no? Conformada igualmente con refuerzos longitudinales y estribos, y los dinteles, ¿no? Los dinteles muy importantes en el tema de vanos, ¿no? Puertas, ventanas. Ahora, vamos a hablar primero con los muros. Sabemos, el muro portante, ya explicamos, que está conformado el muro portante por ladrillo King Kong, ¿no? El que se recomienda, el de 18 huecos, ¿no? Y el mortero. Y que es un tabique, es un ladrillo que se puede optar por el pandereta, ¿no? Porque no van a soportar carga sísmica, solamente se están separando ambientes, nada más, ¿no? Y se utiliza pandereta. Por ejemplo, tenemos este caso, este ejemplo, eh, siempre en esta dirección, no hablamos de la dirección Y, se aprovecha, ¿no? Siempre va a tener una buena densidad en ese sentido y le colocamos la albañilería confinada, ¿no? Los muros portantes, ¿no? Aprovechamos también este muro, ¿no? Entonces vemos si este muro continúa al segundo nivel, entonces optamos porque sea un muro portante, ¿no? Si quedara en el primer nivel no lo optáramos. ¿Por qué? Porque el muro portante sabemos que tiene que iniciar desde el primer nivel hasta el nivel último que se va a construir. Eh, ¿Cuál es la distancia mínima que se debe considerar para muro portante? Igualmente que una placa o muro de concreto, 1,20 m, ¿no? Es la distancia mínima para considerar un muro portante. Y en este caso, por ejemplo, estos que están de color gris, optamos por tabiquería, ¿no? Aislamos, no lo tenemos que nosotros, eh, eh, por ejemplo, no tenemos que por qué ahí unirlo, confinarlo con este muro, porque solamente es es un tabique, ¿no? Pero vemos acá que continúa, entonces podemos optar por un muro portante. Si no continuara, se tiene que aislar y considerar como un tabique, ¿no? Igualmente se le puede hacer sus columnas, sus columnetas, ¿no? Para mayor estabilidad ante un sismo. Va a fallar porque es un tabique, pero aunque sea evitar que no se
no se caiga todo ese muro y provoque pues accidentes. Entonces, por ejemplo, en esta dirección, entonces aprovechamos qué muros tengamos, ¿no? Y aprovechamos estos muros, ¿no? Vemos que tenemos la menor densidad, a diferencia de esta densidad, se hace un cálculo. Entonces, si en esta dirección Y tenemos densidad de sobra, entonces en la dirección X buscamos los muros portantes que consideremos y entonces calculamos la densidad. Vemos que aquí tenemos estos 4 muros, ¿no? Entonces, si no alcanzamos la densidad, podemos optar por un ladrillo, si en este caso estaba de soga, un ladrillo de cabeza, ¿no? Algunos casos, y es manejable también, y es permitido, utilizan placa de concreto armado, porque sabemos que la placa de concreto tiene un poco más tiene más rigidez que la bañilería, ¿no? Con el fin de cumplir y también que pueda soportar las cargas sísmicas. Nos dicen que los muros portantes le proporcionan la fortaleza y la solidez necesarias a una vivienda, es decir, la vuelven más resistente. Además, soportan y transfieren peso o carga, ¿no? A cada uno de los pisos en la vivienda, ¿no? Como les había explicado en la anterior diapositiva. Es importante utilizar excelentes materiales, contar con una buena mano de obra y tener un diseño estructural adecuado, ¿no? Los planos estructurales, ¿no? Todo se enfoca desde los planos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, unos detalles constructivos, ¿no? En este caso, ¿no? Habíamos dicho que vamos a hablar de detalles constructivos muy importantes. Por ejemplo, tenemos que humedecer, ¿no? El ladrillo. El ladrillo también tenemos que ver las mejores calidad que tengan, ¿no? Si el proveedor posee una ficha técnica, mucho mejor. Nosotros nos podemos dar cuenta cuál, cuál es la fuerza de compresión que pueden, ¿cómo se llama?, soportar esos ladrillos, ¿no? También eh, los vacíos también debe tener entre un 40-45%, más no, ¿no? Porque muchas veces proveedores fabrican este tipo de ladrillo, pero lo fabrican con un porcentaje de vacíos aún mayor. Entonces ya no es ladrillo portante, ¿no? Debe tener un porcentaje mínimo. Entonces humedece, ¿no? Al momento cuando se va a sentar. Entonces, también vamos a preparar la mezcla de cemento, ¿no? 1 en 5. Uno es cementa, uno es cemento, 5 de arena. Vamos a rayar también los sobrecimientos. Es muy importante, ¿no? Cuando nosotros llenamos los sobrecimientos, tenemos que rayarlo. ¿Con qué fin? Para que diera mejor al momento nosotros cuando vamos a colocar la primera hilada, por ejemplo, del mortero y encima ya el ladrillo, ¿no? Es muy importante. El uso de cordel, ya cuando se está asentando el ladrillo, es muy importante, ¿no? De extremo a extremo. Se usa el cordel y para darle alineamiento y nivel también a los muros. El ladrillo maestro, ¿no? Es el ladrillo que podemos decir que es el de guía, ¿no? Así, colocamos eso, entonces ahí nos podemos guiar para poder asentar ya las demás hiladas o la hilada que sigue. Y también la verticalidad, ¿no? El plomo. Ah, tenemos que siempre tener importante que deben estar aplomados esos muros. Y entonces ya están construidos. Las juntas va a variar entre 1 centímetro, centímetro y medio máximo. Máximo, no se permite más, ¿no? Y la jornada, que también la hablemos más adelante, ¿no? Que no todo el muro se construye. Eso es muy importante. Solamente la primera jornada se construye entre 1,20 m, 1,30 m máximo, ¿no? Y ya al día siguiente se construye la otra mitad que falta.